Lección 5 para el 29 de abril del 2017. Vivir para Dios. Versículo de memoria. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Primera de Pedro 3:12. La lección para esta semana, sin duda, es una lección que nos va a llevar al crecimiento espiritual. Pedro comienza diciendo que todos deben de ser de un mismo sentir, es decir, de un mismo pensar. Como escribía Pablo, para que más de lo que está escrito, Primera de Corintios 4:6, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, nos dice el mismo Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 13. Y luego nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que entonces, si tenemos que llegar a la unidad de la fe, significa que tenemos que llegar a la misma creencia del oír de la palabra de Dios. Y así se cumplirá la escritura que dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios 1:10. La unidad se logra solo cuando todos tienen el mismo pensamiento en la verdad. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de concierto?, nos dice el profeta Amós en el capítulo 3, versículo 3. Puede que cada uno tenga su propia identidad, pues hay diversidad de mentes. Sin embargo, la verdad une en pensamiento espiritual. Cuando uno se entrega a Cristo o convierte a la verdad, que es lo mismo, no pierde su identidad en nada. Lo que hace es imitar a Cristo en cada aspecto de su vida, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces podremos andar juntos en concierto, como dice Amós, con el mismo pensamiento, los mismos sentimientos y los mismos deseos en cuanto a la verdad del aspecto espiritual, porque es allí donde tenemos que buscar la unidad. Y hasta se nos pide llegar a imitar en su ejemplo a los que como Pablo llegan a crecer en Cristo. Así nos lo dice en Filipenses 3:16-17. Pero en aquello a que hemos llegado, dice Pablo, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Esto es mucho más profundo. El apóstol Pablo está llegando a decir que incluso lo debemos imitar en las acciones que él ha llegado ya a alcanzar el nivel que Cristo pide. Pero en su desarrollo particular, sigue siendo él con su voz, sus gestos, su nombre, etc. Pero en la creencia, todos los seguidores de Cristo deben pensar lo mismo. Debemos tener las mismas doctrinas y creencias para que, al ser probadas a la ley y al testimonio, como nos dice Isaías en el capítulo 8:20, todos armonicemos. Y si no, ¿por qué el apóstol Juan escribiría las siguientes palabras? Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Segunda de Juan 9:11. No es tan complicada la unidad cuando todos los fieles son educados para que crean así. Para eso está la predicación, para mantener a todos unidos en espíritu. El predicador no debe ser perezoso para esta obra. La uniformidad mala es querer que todos piensen igual que otro y no de acuerdo con la Biblia. Esto se ve, por ejemplo, en la nación judía en tiempos de Jesús. Querían que todos se sometieran a las creencias judaizantes, dejando los mandamientos de Dios. Cristo dijo: habéis dejado los mandamientos de Dios para seguir vuestras tradiciones. San Marcos, capítulo 7, versículos 6 hasta el 9. La Iglesia Católica, por su parte, hizo lo mismo, y llamaba disidentes a quienes no se sometían a sus enseñanzas de salvación por medio de lo que decía la Santa Madre Iglesia, como le llamaban. Obviamente, esta era salvación por obras. Cuando en una congregación se trata de que los miembros sigan lo que los líderes dicen al margen de lo que enseña la Biblia, y se trata de uniformizar a todos bajo esta creencia antibíblica,
entonces ya no es unidad de amor, sino uniformidad por la fuerza. Esto trae entonces intolerancia, y pronto se marginará a los que quieran seguir la enseñanza netamente bíblica. Este pecado fue el de la nación judía. Persiguieron a Jesús solo porque no pensaba como ellos querían y fueron desechados. Los dones pueden ser diversos, para funciones diversas, como nos lo dice 1 Corintios 12, 1 al 26. Pero el mensaje jamás debe ser distinto entre los creyentes, porque Pablo sigue escribiendo: el mismo Espíritu es. Y Jesús, hablando del Espíritu que nos dirige, dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 63. Por su parte, Pablo nos advierte también en Gálatas 1:9. Dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pedro continúa diciendo que el mismo sentir o manera de pensar debe ser en el pueblo del Señor igual. ¿Cómo? Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Esto nos muestra a las claras que Él está haciendo unidad en la fe. Está llevándonos a un mismo pensamiento, a ser compasivos, con amor fraternal, misericordiosos y amigables. ¿Cómo es eso? ¿Qué cosa es ser compasivo, por ejemplo? Se es compasivo cuando se pone en el lugar de otro. Así lo enseña el Señor. San Marcos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Jesús se ponía en el lugar de la gente, tuvo compasión por ellos. ¿Y qué cosa es el amor fraternal? El amor fraternal es un amor de hermandad no fingido, según lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 22, el amor no fingido. El apóstol Pablo también nos explica esto. Él dice en Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Así que el amor fraternal es aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Lo bueno, sigue diciendo Pablo en Romanos 12:7, es el mandamiento de Dios. Por lo tanto, cuando amamos de acuerdo con los mandamientos de Dios, haciendo exactamente lo que nos dice Dios, estamos amando a nuestros prójimos de una manera verdadera y sin fingimiento. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, escribió el apóstol Juan en 1 de Juan 5:2, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Por lo tanto, cuando amamos de acuerdo con los mandamientos de Dios, haciendo exactamente lo que nos dice Dios, estamos amando a nuestros prójimos con amor verdadero. ¿Qué cosa es ser misericordiosos? La misericordia es igual que la compasión en la Biblia. Así nos dice Isaías capítulo 54, versículo 8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. La misericordia es explicada así en la palabra de Dios. Salmo 119, versículos 76 y 82. Sea ahora tu misericordia para consolarme. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? David aquí explica claramente que la misericordia es la palabra de Dios. Todas sus enseñanzas en la Biblia son de misericordia, y el que las practica, obviamente se volverá misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea que estar lleno de la palabra y guiarse por ella es ser misericordioso. Obviamente que sí. Cuando Dios nos dice que hay que hacer el bien a los demás, Él también nos dice cómo hacerlo, porque Él obra el querer y el hacer en nosotros por su palabra, donde se encuentra su voluntad. ¿Qué cosa es ser amigable? De Abraham se dice que era amigo de Dios, porque obraba de acuerdo con lo que Dios le mandaba. Nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 22 y 23. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Jesús por su parte dijo a sus discípulos:
Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. San Juan 15:14. Cuando nos comportamos como dice la palabra de Dios, imitando así a Jesús, entonces de por sí ya somos amigables, porque toda acción que se nos pide en los mandamientos de Dios nos hace sociables. Jesús era así. San Lucas capítulo 2, versículo 52, nos cuenta que Jesús crecía en gracia y en sabiduría para con Dios, pero también para con los hombres. Finalmente, debemos entender que por nosotros mismos nada podemos. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. San Juan 15, versículo 4. De gracia recibisteis, dad de gracia. San Mateo 10:8. Por eso primero debemos llenarnos de la palabra, para poder recién ser compasivos, misericordiosos, amigables y llenos de amor fraternal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. San Mateo 12:34. El espíritu de profecía, por su parte, nos explica con las siguientes palabras todo este hecho. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a Él, vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Palabras de vida del Gran Maestro, página 253. Crucificad el yo, considerad a los demás como más excelentes que vosotros mismos, y así realizaréis la unión con Cristo. Ante el universo celestial, ante la Iglesia y el mundo, daréis la prueba indiscutible de que sois hijos de Dios. Dios será glorificado por el ejemplo que deis. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 151. Así es como entonces por la palabra se puede alcanzar a crucificar el yo y poder tener a los demás como superiores a nosotros. No devolviendo mal por mal, nos dice por eso el apóstol Pedro, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. El apóstol Pedro ahora está haciendo alusión al tiempo de Abraham, cuando se le dijo que toda su descendencia sería bendición para el mundo. ¿Por qué sería bendición para el mundo su descendencia? Vamos a ver. El bien es todo lo que la ley dice. Romanos capítulo 7, versículo 12. Así nos lo dice el apóstol Pablo. El mal es lo que nosotros sentimos y deseamos. Así lo dice Romanos 8:7. Que nosotros estamos en guerra con la ley de Dios, porque esa es nuestra naturaleza. Pablo dice que en nosotros no mora el bien. Romanos capítulo 7, versículo 18. Pero cuando la palabra de Dios mora en nuestros corazones, recién podemos hacer el bien. Así lo dice Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. A Abraham se le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Gálatas capítulo 3, versículo 8 y 9. Cuando él llevara el evangelio de la palabra de Dios al mundo. Entonces la bendición que iba a ir a través de Abraham iba a ser el evangelio que él había recibido para comunicárselo al mundo. Así también nosotros hacemos lo mismo. Se nos dice que debemos llevar la bendición a los demás. Y la bendición no es un sentimiento. Tampoco es decir a los que nos maldicen, bendito tú, sino llevar la palabra de Dios. Jesús dijo, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que les hiera en la mejilla derecha, vuélvanle también la otra. San Mateo capítulo 5, versículo 39. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo cuando le golpearon en la mejilla? ¿Qué hizo? Porque tenemos el ejemplo de Jesús. Todo lo que Jesús había dicho lo vivió en su vida. No solamente predicaba, sino que vivía lo que predicaba, dándonos así un ejemplo de que debemos de vivir por principio y por acción. Él nos dice cómo hacerlo. Nunca nos deja solos para realizar esta tarea. Se puede exigir de los que llevan el Evangelio que vivan el Evangelio, pero no basta con exigirles eso. También hay que enseñarles cómo tienen que hacerlo, y Jesús fue el ejemplo perfecto para cada uno de nosotros. Jesús le respondió al que le golpeó la mejilla, si he hablado mal, testifiquen que está el mal,
Y si bien, ¿por qué me golpeas? San Juan 18:23. Jesús educó con su palabra al que lo golpeó. No se ve que Jesús golpeara al otro. Tampoco le dijo, toma mi otra mejilla para que la golpees. Así que dar la otra mejilla es un símbolo de bendecir dando educación al otro. Jesús educó al que lo golpeó. Predicar al enemigo o agresor es lo mejor que se tiene que hacer. Dice Pedro, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? En el próximo día entenderemos esto. ¿Cómo es que Pedro explica que tenemos que darle la mejilla a otro? ¿Cómo es eso de no pagar mal por mal, sino hacer un bien contra el mal? Ahora pasamos al lunes 24 de abril. Sufrir en la carne. Primera de Pedro 3:14 nos dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Al igual que Cristo padecía por causa de la justicia, había defendido la ley y la palabra de Dios, que es la justicia, según Salmo 119, versículo 172, que dice, todos tus mandamientos son justicia. Cristo dijo, no he venido a cambiar la ley ni los profetas, San Mateo 5, 17 y 18. Y por defender esta verdad lo abofetearon, como hemos visto en el día anterior. Pero él solo se limitó a defender la verdad. No devolvió mal por mal, sino obediencia a los mandamientos de Dios contra la agresión. Eso es padecer realmente. Soportar frente a la prueba defendiendo la verdad aún en medio de la maldad. Seguir obedeciendo los mandamientos de amor para poder demostrar al oponente cuánto amamos a él y a Dios. Por eso Pedro sigue diciendo cómo nosotros tenemos que resistir el mal. Primera de Pedro 3:14, 15 y 16. Mas también dice él, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Esto es seguir el ejemplo de Cristo. Cristo con mansedumbre educó a aquel que lo golpeó. Le dijo, si he hecho mal, da testimonio del mal que he hecho. Pero si he hecho bien, ¿cuál es la razón por la cual me golpeas? Esto es dar la otra mejilla. Primera de Pedro 3:18 sigue diciendo el apóstol, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Sin duda Jesucristo padeció en el momento en que estaba siendo maltratado, pero ese padecimiento, dice el apóstol Pedro, que traerá pronto bendición. Primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Jesucristo padeció al ser golpeado, pero se contuvo porque guardó el mandamiento de su Padre, y al hacerlo, venció el pecado. Hebreos 2:18 continúa diciendo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que entonces se padece en la tentación. No hay otra forma de padecimiento y se nos pide que padezcamos así con Cristo. Cristo padeció cuando era tentado en medio de la prueba. Así también se nos pide armarnos con el mismo pensamiento. Si nos llenamos de la palabra de Dios, estaremos llenos del pensamiento de Jesús. Y si tenemos su pensamiento, venceremos como Él venció. Con el escrito está. Todas sus enseñanzas son capaces de hacernos más que vencedores. Más aún, se dice de Jesús lo siguiente, Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Si empero padecemos con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados, dice el apóstol Pablo. Refiriéndose a lo mismo, el apóstol Pedro sigue escribiendo. Primera de Pedro 4:12. Amados,
no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sin duda, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo están en perfecta armonía, declarando que se padece en la tentación y que es necesario padecer en la tentación para vencer el pecado. Pedro explica que el padecimiento del cristiano es pasar por las pruebas que Cristo pasó, para que siguiendo su ejemplo puedan ver cómo ser vencedores. Sin duda el amor de Jesús brilla en las palabras de Pedro de una manera inexpresable. Si los hijos de Dios son maltratados por decir la verdad del Evangelio, Pedro dice que se gocen porque esto es prueba de que el Espíritu Santo mora en ellos. Ahora muchos son encarcelados por declarar pecados como la sodomía, homosexualismo, por declarar las profecías y defender la ley de Dios. Si se sufre por esta causa, debemos alegrarnos. Primera de Pedro 4, 15 y 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, nos dice el apóstol. Pedro ahora pasa a explicar que Cristo padeció en la carne por las tentaciones y por lo que lo asesinaron de una manera cruel, pero que aunque su cuerpo fuera maltratado, su espíritu estaba vivificado. Así que las tribulaciones, dice Pedro, son solo para nuestro crecimiento cristiano. Ahora declara que Cristo también en su parte espiritual ya había existido en tiempos de Noé, y que habló a través de él a los que estaban en pecado antes del diluvio. Primera de Pedro 1:10 nos dice que era Cristo el que hablaba por los profetas antiguos, pero hablaba a través de su parte espiritual. Cristo había venido a la tierra en carne y espíritu, de tal manera que entonces la parte espiritual estuvo en tiempos de Noé enseñando y predicando. La parte humana, la carne, había muerto, y en esa carne mortal se nos dice que también debemos morir al pecado, para vivir por el Espíritu. También se nos dice que en ese tiempo todo el mundo que había sido destruido por el diluvio, también había dejado un remanente, aquellos que se habían salvado. Fueron 8 los que se salvaron de todo el mundo, Noé con su familia. Y este bautismo, nos dice el apóstol Pedro, que es un requisito más para la salvación y que debe ser administrado. El bautismo que ahora nos salva, vale decir, el bautismo que ahora nosotros tomamos para poder participar de la salvación. Cristo dijo en San Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así Jesucristo enseñaba que el bautismo en sí mismo y por sí mismo no puede salvar a nadie. Sin embargo, cuando el bautismo es llevado a cabo sobre la creencia de Cristo, sobre las enseñanzas del Evangelio, entonces el bautismo es para salvación. Por eso Pedro aclara que el bautismo en sí mismo no quita las inmundicias de la carne. Es porque el bautismo es presentado aquí como un requisito dentro de la salvación, como lo sería cualquier otro que se nos pide en la Biblia para poder alcanzar la salvación. El espíritu de profecía, corroborando esta idea, nos dice: la salvación no está en el bautismo. No se recibe con tener los nombres inscritos en los libros de la iglesia. No se obtiene predicando la verdad. La salvación se consigue mediante una unión vivificante con Cristo que renueva el corazón, y al hacer las obras de Cristo con fe, y al trabajar con amor, paciencia, humildad y esperanza. Cada alma unida con Cristo será un misionero viviente para todos los que la rodean. Carta 55, 1886. Evangelismo, página 234. Pedro luego pasa a explicar que el hecho de padecer en la carne, es decir, de ser probado, nos hará cesar de pecar. Y con esto pasamos al siguiente día. Día martes, nacidos de nuevo. Pedro explicó en el primer capítulo acerca del nuevo nacimiento, declarando que nacemos de nuevo por medio de la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23. Y Santiago, apoyando esta idea, dice también que por la palabra se nace otra vez. Santiago 1:21. Es decir, se comienza una nueva vida con nuevos pensamientos bajo el conocimiento de la palabra de Dios, guiados por los mandamientos de allí en adelante. Esto traerá como resultado
el que nos baste el tiempo pasado de nuestra vida, de habernos conducido con las enseñanzas mundanas, de haber vivido de acuerdo con las costumbres pecaminosas por no haber estado bajo la dirección de los mandamientos de Dios. Primera de Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pedro no nos dice que ya dejamos de vivir en la carne, sino más bien nos dice que seguimos en la carne, es decir, en el cuerpo. El cuerpo, a pesar de estar convertido, sigue siendo pecaminoso, como lo dice Pablo, a pesar de estar ya convertido él mismo. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Romanos 7:18. La carne siempre está tentada por eso, y por eso Pedro advierte a los ya convertidos: dejen sus malos hábitos del pasado, y les explica cómo, padeciendo como Cristo en la carne, para cesar de pecar, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. A esto se le llama el nuevo nacimiento, donde el cristiano, a pesar de que vive todavía en una carne de pecado, tiene que aprender cuáles son los medios para poder vencer. Y aquí se nos dice que padeciendo en la carne, esto es, estudiando la palabra del Señor y pasando por el proceso de la tentación y la prueba, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Por eso nos dice el apóstol Pedro: cuando hemos nacido de nuevo, comenzamos una vida distinta de la que lleva el mundo, y por lo tanto deberemos padecer de parte de ellos. Pero esto nos hará cesar de pecar para que ya no vivamos lo que nos queda en la carne conforme a los deseos de los hombres, es decir, de lo que nos pide hacer el mundo, sino conforme a los mandamientos de Dios, que son su voluntad. Nos muestra Pedro que los pecados carnales solo se eliminan cuando comenzamos esta nueva vida bajo la voluntad de Dios, es decir, en las enseñanzas de la palabra de Dios, y que no debemos temer a los que nos digan los mundanos. Obviamente que cuando les prediquemos, ellos nos ultrajarán o tratarán mal, es decir, nos van a menospreciar. Pero Pedro dice que eso pasa porque nosotros les predicamos que hay que dejar esas cosas malas. No está diciendo que solo con el ejemplo lo haremos, porque este no es suficiente. Cristo fue el más ejemplar, y sin embargo lo crucificaron y no le hicieron caso. Pablo dice: con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10, versículo 10. Por eso Pedro continúa diciendo en 1 de Pedro 4:5: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí Pedro hace alusión a la predicación que ya se les ha hecho a los muertos, para que sean juzgados al igual que aquellos que nos ultrajan por predicarles. Con esto Pedro nos lleva al tiempo del fin. Aquí hay algo importante: es la predicación la que tiene que ser llevada. Y si por eso nos ultrajan y nos rechazan, Pedro nos dice: no se preocupe, así tiene que ser. Y ahora nos pasa a un nivel más alto. ¿A qué? Al tiempo del fin, cuando llegará el juicio de los muertos, como nos dice Apocalipsis 11:18, que cuando sea tocada la séptima trompeta, empezará el juicio de los muertos. Esto sin duda comenzó en 1844, cuando los casos de todo el mundo se decidirían ya sea para salvación o perdición. A decir verdad, de aquí en adelante Pedro nos hablará en el contexto del tiempo del fin. Y así pasamos al día miércoles 26 de abril. Pecados de la carne. Sin duda el apóstol Pedro ahora vislumbraba hacia el futuro. Estaba hablando directamente a los que vivirían para los últimos días, pero eso no quita el hecho de que estos consejos eran también para los de su tiempo, pero más particularmente para los que vivieran en el tiempo del juicio. Los pecados mencionados por Pedro dejan en claro que mientras vivamos para la carne estaremos inmersos en ellos, pero cuando vivimos de la palabra de Dios renunciamos a estos, dirigidos por la palabra de Dios en una nueva vida, y toda sensualidad y concupiscencia carnal de pecados sexuales serán combatidos por la nueva enseñanza de la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, dice San Juan 17:17. Pero los que no sigan bajo la dependencia de los mandamientos de Dios, bajo las enseñanzas de la palabra, siguen siendo carnales. No combaten la carne, sino que declaran: así somos, pecaminosos, pecadores, y por lo tanto debemos pecar, y se sentirán criticados por la ley de Dios cuando les sea presentada. No la soportarán,
porque la carne es enemiga de la ley de Dios, dice Romanos 8:7. Aunque no hace alusión a cómo debemos o no reprenderlos, porque este no es el tema en cuestión sino el de las falsas doctrinas en sus dos cartas, y la verdadera que se manifiesta en el cambio de vida del creyente, la lección sí nos lleva a pensar en esto también. Vamos a tomarlo. Tomando esto muy aparte de la carta de Pedro, se nos dice cómo se reprende al que está en pecado. La regla de Mateo 18, donde se nos declara que hay que reprender al que está en pecado, Mateo 18:15, pero con toda paciencia y doctrina según 2 de Timoteo 4:2, debe de ser puesta por obra. Esto significa que hemos de hacerlo convenciendo al pecador, como cuando recién le predicamos mostrándole que dice Dios que hay que hacer para salvarse. Cuando nosotros tenemos que reprender al pecador, no somos quien para tener que hacerlo dentro de nuestra conducta, porque también somos pecadores como él. Pero se nos dice de qué manera se tiene que corregir el mal en la iglesia. Con Mateo 18, repréndele estando tú y él a solas, pero con toda paciencia y doctrina, como hemos leído en Timoteo. Así que, para poder reprenderlo así, debemos enseñarle como cuando le predicamos por primera vez. Cuando hemos ido a predicar a la gente por primera vez, lo primero que hemos hecho es tratar de buscar que comprenda y entienda las verdades de Dios para que pueda ser salvo por ellas. Así también se hace la reprensión. Debemos llegar a nuestro hermano mostrándole lo que dice la palabra, y esto lo convencerá y lo convertirá. Algunas ocasiones tendrán que ser de reprensiones severas, pero esto es para aquellos que traen desorden cuando no quieren someterse a lo ya estipulado y cuando ya se les ha hablado y vuelven a reincidir. Tito capítulo 1 versículo 13 nos dice: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Siempre con la Biblia en la mano, jamás lo haremos con nuestro propio sentimiento y furor. Si en algunas veces, quizás como Moisés, entramos en la ira santa por algo que es demasiado fuerte, siempre habrá que hacerlo citando las palabras del Señor, porque el texto dice: que el Señor te reprenda. Y esto nos lleva al día jueves. El amor lo cubre todo. Pedro nos habla de la segunda venida de Cristo en el contexto del juicio. El juicio se verificaría para el cumplimiento de la profecía de los 2300 años en 1844, cuando empezó el juicio de los muertos según Apocalipsis 11:18. Para entonces Pedro dijo: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Primera de Pedro 4:8. De manera que entonces, Pedro nos habla del juicio y la segunda venida de Cristo. Y para entonces nos dice: ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Primera de Pedro 4:9. Así que entonces se nos manda vivir en amor ferviente precisamente porque estaremos viviendo en la hora del juicio. Y a los que les decía Pablo en su carta en su tiempo, les decía: acuérdense que llegará la hora del juicio, y por esa razón hay que vivir en amor ferviente nosotros, para que en medio del juicio podamos ser juzgados dignos de la vida eterna. El amor es el cumplimiento de la ley según Romanos 13:10, y la ley será la norma del juicio según Santiago 2:10 al 12. Y será necesario tener que obedecer la ley para poder soportar en esta hora del juicio. Así nos lo dice Salomón en Eclesiastés 12:13 y 14. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Así que si aprendemos a vivir de acuerdo con estos mandamientos por medio del estudio de la palabra de Dios, llegaremos a vivir en amor ferviente. Pues ese tipo de amor no está en nosotros, solo viene de Dios. Si guardaréis mis mandamientos, estaréis en mi amor. San Juan 15:10. Cuando el cristiano conoce la hora del juicio y la segunda venida de Cristo, inmediatamente comienza a ser sociable. La sociabilidad verdadera ha comenzado. Antes de eso, participaba de las malas costumbres, y a eso le llamaba sociabilidad, porque en su ignorancia creía eso. Pero ahora, convertido a Cristo por el Evangelio, quiere comunicar a todos las señales del fin y la pronta venida del Salvador. No puede estar callado, y este mensaje lo hace sociable al buscar a los perdidos con ferviente amor del prójimo, olvidando toda rencilla. Por último, Pedro se dirige a quienes están ocupando cargos en el ministerio.
Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el apóstol Pedro exige de los que dicen ser predicadores del Evangelio, que hablen solo de acuerdo con la palabra de Dios y no saliendo de ella. Nadie tiene por qué dar a conocer sus pensamientos personales, ni aún sus conocimientos de la carrera que tuvo, sino más bien solo el escrito está. La experiencia y trayectoria humana no sirve para nada sin base en el escrito está. Y esto nos lleva al día viernes para estudiar y meditar. Nos dice la lección, citando el espíritu de profecía: el amor longánimo y bondadoso no transformará una indiscreción en una ofensa imperdonable, ni tampoco magnificará los errores ajenos. Las Escrituras enseñan claramente que a los que yerran se los ha de tratar con tolerancia y consideración. Si se sigue la debida conducta, el corazón aparentemente endurecido puede ser ganado para Cristo. El amor de Jesús cubre una multitud de pecados. Su gracia no induce nunca a exponer los errores de otros, a menos que ello sea positivamente necesario. Ministerio de Curación, página 254. Otra vez aquí el espíritu de profecía nos dice que debemos de corregir a nuestros hermanos de acuerdo con las Escrituras. Las Escrituras enseñan claramente, dice, que a los que yerran se los ha de tratar con tolerancia y consideración. Para eso está Mateo 18, como lo habíamos estudiado, para poder corregir el mal. Así se corrige con el amor de Jesús, que cubre multitud de pecados. La mujer adúltera era una mujer que había cometido un pecado instada por los dirigentes judíos. La llevaron ante Cristo para que la juzgara y la apedreara. Impacientes por su dilación cuando se acercaron a Cristo y su aparente indiferencia, nos cuenta el espíritu de profecía en El deseado de todas las gentes, página 425, los acusadores se acercaron para imponer el asunto a su atención. Pero cuando sus ojos, siguiendo los de Jesús, cayeron sobre el pavimento a sus pies, cambió la expresión de su rostro. Allí, trazados delante de ellos, estaban los secretos culpables de su propia vida. El pueblo que miraba vio el cambio repentino de expresión y se adelantó para descubrir lo que ellos estaban mirando con tanto asombro y vergüenza. Esos pecados ahora escritos en el pavimento, ¿qué eran? Al par que profesaban reverencia por la ley, los rabinos, al presentar la acusación contra la mujer, estaban violando lo que la ley establecía. Era el deber del esposo iniciar la acción contra ella, y las partes culpables debían ser castigadas por igual. La acción de los acusadores no tenía ninguna autorización. Jesús, por lo tanto, les hizo frente en su propio terreno. La ley especificaba que al castigar por apedreamiento, los testigos del caso debían arrojar la primera piedra. Levantándose entonces y fijando sus ojos en los ancianos maquinadores, Jesús dijo: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a agachar, continuó escribiendo en el suelo. Lo que estaba escribiendo Cristo, nos dice aquí el espíritu de profecía, que los secretos más profundos del corazón de estos maestros supuestos de la ley era precisamente lo que estaba escrito en la ley de Moisés. ¿Qué cosa? A saber, que ellos estaban violando el mandamiento de Dios al no haber llevado al marido como acusador. Eso estaba escrito. La ley de Moisés lo había dejado escrito así, y Jesús con el mismo dedo ahora estaba escribiendo en el pavimento. Así que cuando ellos vieron eso, se llenaron de asombro y vergüenza, y dejaron las piedras antes de que los vayan a apedrear a ellos. La misericordia de Jesús los protegió. No les dijo públicamente y con la voz alzada lo que estaban haciendo. Se los puso en escrito, para que cada uno de nosotros aprendamos a seguir el escrito, el amor de Cristo, para que con ello podamos corregir a los demás. Si la mujer hubiera sido corregida con el amor de Cristo, que eran las leyes que Dios le dio a Moisés, sin duda, los maestros de la ley no hubieran cometido este error. Maravillosa lección de esta semana. Que Dios nos bendiga para poder ponerla por obra. Amén.